Hola, ¿qué tal? Soy Ray y hoy voy a hablar con Eduardo Machiavelli, secretario de Medio Ambiente y secretario general del PRO Nacional. Eh, Entre todas las cosas que hizo fue los espacios verdes de la ciudad. A mí me encantan las ferias barriales que están en distintos puntos de la ciudad y se van turnando, van rotando. Y bueno, eso a mí particularmente me gusta, pero bueno, no vamos a dar mi opinión. A ver si está por acá. Supiera cómo funciona esto, perdón. A ver. Ahí está. No tengo que hablar tanto sola, tienen suerte. Hola, hola. Hola Edu, ¿cómo andás? Ay, perdón, no te diga Edu. ¿Cómo andás? No, todo bien, ¿cómo estás vos? Bien, ¿vos cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bueno, en este Todo quilombo, bien, ¿no? por Tranquilo. suerte. Tranquilo Sí, como sí, se sí. puede. Tratando de Una capearlo pregunta. de la mejor manera. Una pregunta, porque yo sé que en otros países capaz pasó. Esto de que estemos todos encerrados, bueno, encerrados, en cuarentena, ¿no? Bueno, sí, más o menos encerrados. ¿Sirvió para que el medio ambiente, le favoreció al medio ambiente o no? Sí, los cambios fueron notorios. A nivel mundial, digo, vimos muchas fotos de, por ejemplo, Venecia o Claro, China, como Venecia con el agua cristalina o China con los niveles de sí, contaminación ambiental más bajos que nunca. Y en claro, la ciudad de Buenos Aires también, vos sabés, Rey, que el ruido bajó 50%. Se hicieron mediciones justo antes y inmediatamente sí, después, 2 semanas después que empezó la pandemia, a principios de abril, y teníamos una baja del 50% del nivel de ruido, y lo mismo en la calidad del aire, la cantidad de partículas diseminadas en el aire bajó un 52%, así que claramente fue una mejora. Ahora, eso nos pone un desafío, que es cómo hacer para que esos indicadores tan buenos se mantengan sí. después que termine toda esta locura, ¿no? Y creo que va a ser un poco imposible. Yo vi más que nada por eso que en Va a China, ser como muy difícil. había bajado la contaminación, digo, ¿cómo puede ser? Bueno, es un poquito imposible. Y también, perdón, no dijimos a nadie que sos, bueno, sí, yo dije al principio, que sos secretaria de Medio Ambiente. Sí, Eh, y algo que hiciste, que fue prohibir los sorbetes, ¿no? sí, Eso como, correcto. claro, o sea, eso es algo que está buenísimo, pero no, con los madres, o sea, estás enamorada de las pajitas esas que te dan en todos lados, pero bueno, se entiende que contamina el medio ambiente tal cual, bueno, Sí, sí, contamina en realidad. Eso fue la segunda etapa de sí, un plan de eliminación en la Ciudad de Buenos Aires de los sí, plásticos de un solo uso. Arrancamos en el 2016 con la provisión de las bolsitas de supermercado. 500 sí. millones de bolsas por año se consumían en la Ciudad de Buenos Aires, que lo usabas 15 minutos y después la tirabas en muchos casos y terminaba tardando 100, 150 años en biodegradarse. La segunda etapa fue la prohibición de los sorbetes el año pasado y teníamos planeado avanzar en este año, la crisis lo va a posponer seguramente, con progresivamente ir eliminando los plásticos de un solo uso de la gastronomía. Por ejemplo, los patios de comida que te dan cubiertos de plástico, Sí, bandejitas, sí, sí, claro. todas esas cosas, que es un Todos cúmulo los de van, plástico que termina en la claro. basura a los 10 minutos que lo usaste. Sí, todas las bandejitas Por esas de supuesto, plástico que te dan. exacto. Sí. Por supuesto, la ¿Viste situación cuando uno va a comer? económica Sí, sí. que se generó ahora va a hacer que esa medida la extendamos un poquito más en el tiempo y trabajemos con los comerciantes, con las áreas gastronómicas, para intentar generar algo que no les represente un perjuicio económico adicional al enorme perjuicio económico que están teniendo por culpa de la crisis. Pero una pregunta, yo como voy siempre al supermercado, ¿no? Viste que las bolsitas de plástico, vos, ok, uno no lleva más bolsitas de plástico, pero vos en el supermercado te las venden. No son de En la, plástico, son de tela, pero te las venden, digamos. Te venden en los supermercados de la Ciudad de Buenos Claro, Aires, te venden sí, reutilizables que duran 15, claro, 20 usos. claro, Entonces, sí, sí, por supuesto que es un cambio gigantesco en la claro, cantidad. Ese mismo año, al año siguiente, todos los años nosotros hacemos la limpieza de los conductos que construimos
para aliviar la situación del arroyo Maldonado, ahí en Juan B. Justo. En Sí, el año 2010 iniciamos sí, una construcción eh, para aliviar y que se dejara de inundar toda esa zona. Y todos los años, por un protocolo, se limpia. La disminución en la cantidad de plásticos que tuvimos inmediatamente después de la prohibición de bolsas fue increíble. Esas bolsitas claro. o iban a la basura o terminaban en la Sí, calle, se metían en sí, los desagües y formaban diques abajo, en los numerosos arroyos subterráneos que hay en la ciudad de Buenos Aires, y terminaban claro. muchas veces generando mini inundaciones en lugares porque taponaban los desagües. Así que el cambio fue enorme. Eh, y otra pregunta, viste que hay ciudades, yo sé porque vengo de ahí, y soy fumadora, voy a aclarar, pero que no se permite fumar. No quiero que de repente en Buenos Aires no se pueda fumar porque sería como algo terrible para los fumadores, ¿no? Pero, bueno, en Japón, hay muchas ciudades donde no se puede fumar, o sea, no es que hay sectores Ujú. fumadores, no podés fumar, es algo terrible para los que fumamos, pero bueno, se entiende que cambiaría el medio ambiente también, ¿no? Serviría bastante. Hicimos una encuesta en el año 18 Sí. para ver si prohibíamos fumar en No. los alrededores de los patios de juegos de las plazas, donde Ah, están los ok, chicos. sí, sí, Votaron 800.000 personas, sí, más con encuesta hicimos una votación online, perdón, sí, vía redes sociales, votaron ochocientas sí, mil personas, el 84% de la gente votó a favor que se prohíba. Se envió un sí, proyecto de ley a la legislatura y hoy está prohibido sí. fumar en los patios de juegos de la ciudad, donde están los chicos en las plazas. Así que No estaba ni ese enterada. fue Mira un vos, paso en la que la abrumadora mayoría de la sociedad porteña nos dijo que estaba de acuerdo que avanzáramos en esa prohibición. claro. No, no, yo no estaba enterada, la verdad no estaba enterada, pero vos, yo, que vengo de ahí, viste, ahora que vengo de Japón, dice, ¿cómo bien ciudad? O sea, que no, no se puede fumar, o sea, no es que tenés sector fumador, o lo que sea. Prohibido fumar. Y aparte, otra cosa que pasa en muchos países del mundo, no en este, que la gente no va fumando por la calle y tira el cigarrillo a la calle. O sea, no, no existe Acá, eso. O sea, lamentablemente, tenemos que seguir trabajando en la cultura cívica de los vecinos de la ciudad para que eso claro. deje de pasar. La verdad que ha mejorado muchísimo, Ray, ¿eh? Cuando vos ves las veredas, si uno tiene memoria de lo que era hace 10 años atrás, 15 años Eh, atrás, el cambio es sí, enorme. Antes la gente tiraba las cosas en la calle y nadie se animaba. Ahora es muy común que si vos ves a alguien delante tuyo que tiene un papelito, es muy común que te acerques y digas, che, sí, esto así no, o que haya una sí, condena social al que tira sí. cosas por la ventanilla del auto o al que tira cosas en la vereda. La verdad que hemos mejorado muchísimo en ese aspecto. Y un indicador muy simple, en los últimos 4 años, la cantidad de cestos papeleros que pusimos en la calle aumentó considerablemente, un 30% más de cestos papeleros, porque de repente hubo un cambio de conciencia y la gente empezó a Sí. tirar en los cestos lo que antes quedaba en la vereda. Así que, por supuesto, tenemos muchísimo para mejorar, pero ha habido un avance muy importante en los últimos años. No, claro, yo te preguntaba eso de como fumadores, ¿no? Que de repente si te prohíben, no sé, en la calle, fuman, si para ahí, como que no lo entendés. Muchas veces cuando uno viaja te dicen, no se puede fumar. ¿Qué? O sea, no, lo digo como fumador, que es Sí. terrible. O sea, los que no, no Bueno, entendés como pero te vino acá bien, no no, está no cosa. fumaste en Japón, te vino bárbaro. Ay, casi me suicido. Decís, ¿cómo? La con sector fumador, decís, no, pero ¿cómo no? O sea, vas a un kiosco, claro, en un kiosco no te venden, bueno, más que en Japón es Claro, lo carísimo, sé que pero es bueno, difícil, pero está claro. bueno. Claro. Y no, lo que también has hecho que está muy bueno es el poner 100% LED la iluminación. Yo hablo de Sí, Buenos Aires porque vos correcto. sos de la ciudad de Buenos Aires. Eso es buenísimo también. Sí, fue un programa Está que empezó en el año iluminado. 2013 y terminó Sí, en el 2019. bueno, sí, Progresivamente fuimos cambiando. La ciudad de Buenos Aires hoy tiene 160.000 luminarias LED, sí, que en el 2013 era cero, hoy son todas sí, LED y eso tiene un montón de ventajas. Primero, que dura mucho más, tiene una vida sí, útil de 15, 20 años. sí, Segundo, que como están conectadas a una red, nosotros nos sí, permite monitorear desde una central que está ahí cerca en el barrio de San Telmo, podemos sí, monitorear el estado de cada una de las luminarias en tiempo real. Entonces,
Nos Ah, enteramos cuando una luz se apaga. Antes, todas las sí, noches había un montón de camionetitas dando vuelta por la ciudad para ver qué sí, lámpara estaba prendida y qué lámpara estaba apagada. Eso ahora sí. ya no es necesario. Así que contaminan mucho menos, son más baratos, consume mucho menos de energía, duran más, nos hacen mucho más fácil y más barato el mantenimiento. Es un Y si cambio y si gigantesco. se corta la luz en tal sector, supuestamente lo arreglan rápido. ¿O no? No sé, Si se digo. corta la luz, no depende de la Sí, ciudad, pero sí sabemos inmediatamente, nos salta en el tablero las alertas claro, de las luminarias que salieron de servicio. claro. Y una preguntita, ¿y en qué proyecto estabas ahora? Que bueno, te lo cortó la cuarentena, supongo yo. ¿En qué Mirá, proyecto estaban? estamos trabajando muchísimo para el plan de lucha contra el cambio climático. La Ciudad de Buenos Sí. Aires es miembro del C40, que es un órgano que inicialmente agrupaba a las 40 principales ciudades del mundo, hoy son Ah, mira vos. 98. ¿Y estamos Eh, nosotros? Sí, estamos nosotros. De hecho, estamos nosotros y Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno, es el vicepresidente de esa Ah, organización. mira vos, mira vos. En el 2015, en París, se celebró la cumbre contra el cambio climático y ahí varias ciudades, entre las que se encuentra Buenos Aires, nos comprometimos a que íbamos a hacer carbono neutral para el año 2050, o sea que las emisiones de carbono para el año 2050 iban a ser neutras para el medio ambiente, Sí. y con una estación intermedia que es el 2030, donde se prevé una disminución del 50% de las emisiones. Eso requiere Ah, todo un plan de trabajo gigantesco que por supuesto excede a nuestra gestión, hay que continuarlo en los próximos 30 años, para sí. ir de a poquito encontrando soluciones para bajar la generación de dióxido de carbono. Eso implica lo que ya en la basura, seguir bajando la cantidad de Sí. basura que va en entierro, un montón de acciones que a lo largo de estos años vamos a ir haciendo para bajar la huella de carbono que genera la ciudad. Así que eso te diría que hoy es el principal plan que el área de ambiente tiene por delante en cuanto a trascendencia. Está muy fuera del día a día de la ciudad de Buenos Aires, pero va a tener un impacto Sí. central. Después está el mantenimiento de los parques, de las plazas. Estamos trabajando mucho con el ecoparque, con las reservas ecológicas. La verdad que el jardín botánico, hay todo un trabajo muy grande con eso y el control de las emisiones de ruido, de las emisiones de gases. Y una pregunta, yo como ignorante, cuando fui. Del zoológico de Buenos Aires, que yo vi que vos, creo que se está haciendo en internet. El zoológico de Buenos Aires, que vi, Sí, porque ahí vos se viste que corta. Sí. que los elefantes habían ido ¿a dónde? ¿A África? No. Los elefantes. Se trasladó hace un mes uno de los tres Sí. elefantes que tenía el ecoparque a Brasil, a un santuario. Ah, ahí está, perfecto. ¿Y el zoológico? ¿Vos tenés algo que ver con el zoológico o no de Buenos Aires? Sí, sí, el ecoparque es el ex zoológico. Ah, el ex zoológico, pero Ah. digamos, ¿no va a abrir más como zoológico? No, 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 ya desde el No, año no. 2016 que no es un Claro, zoológico. claro, yo lo Hace, llevé a hace mis ya. hijos, como ignorante, lo llevé a mis hijos al zoológico y estaba cerrado. Digo, ay, no sé, yo perdida. Le vamos al zoológico, hice toda la movida de que íbamos al zoológico, le expliqué lo que era el zoológico, todo. Llego y estaba cerrado. Le digo, ¿qué pasó? No estaba No, nosotros enterada. llevamos, eso era una Sí, concesión que tenía muchísimos años, la década del 90 estaba concesionada, en el año claro, 2016, la verdad que los tiempos cambian, hoy la manera de relacionarnos con el ambiente, con la naturaleza ha cambiado enormemente, y lo sí, que antes podía ser bien visto, hoy es una claro, mirada que atrasa en la sociedad, tener a los animales claro, en cautiverio, estaban en muy mal estado, los edificios sí, estaban en espantoso estado. Vos sabés, Ray, sí, que el hoy ecoparque exológico es el sí. lugar de la Argentina que más monumentos históricos nacionales tiene por metro cuadrado. Hay Ah, mira vos. 150, hay 42 edificios patrimoniados y 150 obras de arte, esculturas. Ah, mira En vos. su abrumadora mayoría estaban hasta con riesgo de derrumbe, Sí, producto de décadas de no atenderse.
Así que en el claro, 2016 le quitamos la concesión a quien la tenía y se empezó, por un lado, un plan de renovación de toda la infraestructura edilicia, de mejora sí, de los parques, de crecimiento de sí, la superficie verde y además un plan de traslado de animales. Había 1.500 animales en el 2016, se trasladaron sí, ya 861, Mara fue la número sí, 861, así que sí, quedan menos de la mitad de los animales que había en ese momento. Progresivamente vamos a seguir a lo largo de este año y el año que viene trasladando. Hay un sí, límite que no podemos cruzar, que es los animales que no se pueden trasladar porque su estado de salud no lo permite. Los animales que están claro, en el ex zoológico en muchos casos serán muy claro, viejos y no claro, resistirían un traslado. Entonces queda un remanente, si querés, de animales que no se van a poder trasladar, eh, esperando que cumplan su ciclo de vida. Pero la verdad es que estamos muy de a poquito haciendo un trabajo enorme. Llevar a Mara fue recorrer en camión 2.700 kilómetros, con mm, paradas cada 50, 60 kilómetros para ver el estado del animal, monitoreado permanentemente con cámaras, digo, todo un operativo para claro, llevarlo a Brasil, al Mato Grosso, claro, y ahí fue liberado en un predio de 1.000 hectáreas. Estaba claro. Ahí se te fue la internet. Ahí está, ahí está. Hola, sí, sí. Ahora, la No, que está no, en el medio justo de la entró un nada soy yo, llamado y no sabía cómo sacarlo. la que está en el medio de la nada soy yo, pero Sí. vos no tenés internet. Escúchame, ¿qué te iba a decir? Así Lo que de, se pasó de un lugar de 1.200 metros cuadrados a sí, un predio de 1.000 hectáreas, o sea, de 1.000.000 de metros cuadrados. La verdad que el cambio claro, en su calidad de vida fue enorme. claro. Escúchame, y todo lo que es lo de la Plaza de Mayo, porque vos antes eras ministro de Espacios Públicos también, ¿verdad? Antes eran espacios, ¿o no? Lo de la Plaza de Mayo, la remodelación de la Plaza de Mayo, todo fuiste vos el que lo hizo, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 claro, sí, 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 ah, ah, sí, sí. Ayer justamente, no, yo no sabía si tenías que ver o no, pero ayer justo en el programa La Nata contaban que la gente, sí, sí, ahí te escucho, pero se te está haciendo un poco la señal, me parece a mí. Me decían que, va, decían, no, decían en la tele
mucha gente se roba las estatuas, o no sé, un brazo, una mano, un ojo, la cara de las estatuas y que las vuelven a reponer. Sí. O sea, ¿vos te encargas de eso también? Sí, nosotros tenemos ahí donde está el jardín japonés, ¿Sí? está el área de monumentos y obras de arte, que es un lugar donde se restauran todas Sí, las estatuas de la ciudad que sí. lamentablemente sufren un proceso de vandalismo gigantesco. Ahora ha mejorado, en los últimos 2, 3 años ha Eso mejorado salió un ayer en la poco. tele, justo. Ayer Sí, salió en la tele eso. Pero ¿por qué se van a no robar lo un vi. pedazo de estatua? O sea, Sí, sí, se sí, ayer han salió en la robado tele. estatuas de bronce. La verdad que muchas son dañadas por vandalismo y otras han sido robadas y hemos tenido en algunos casos se han recuperado. Se robaron unos ciervos hace unos años ahí en el Rosedal que quedaron abandonados a unos metros. Eran tan pesados que no se los pudieron llevar, así que los Claro, pudimos reponer. En algunos claro, casos las han robado tantas veces que tuvimos que reemplazar la figura de bronce original por una réplica de fibra de vidrio para evitar claro, que las roben. La verdad es un trabajo claro. enorme que se hace en ese lugar, que está, bueno, ahora no, porque estamos en cuarentena, pero está abierto al público. Hace 3 años lo hicimos a nuevo y hoy es un paseo, la gente, los chicos pueden ir y pueden ver cómo los artesanos restauran las estatuas. Es ahí sobre la avenida Berro, se llama, que está ahí justo un poquito antes del jardín japonés. Hay un caminito por el que Sí, se entra al parque y ahí está sí. el área monumentos y obras de arte, que es parte del casco original de la estancia de Juan Manuel de Rosas. Ah, mira vos. Ujú. Sí, yo lo llevo a mis hijos, pero no sabía. No, está bueno también lo de la bicicenda. Y me gustó mucho, justo antes que vos te conectes, que yo contaba lo de las ferias barriales, está alucinante, porque está muy Sí, bueno, que uno va a comprar mucho más barato, aparte te venden de todo. O sea, no es que esté haciendo publicidad, porque yo de política nunca hablo, pero comprás jamón, queso, o sea, no, no, de verdad que está buenísimo. Pues compras de jamón, queso, frutas, verduras, está buenísimo el precio y buenísima la calidad. Está muy bueno, sí. la verdad. Sí, Está alucinante. ha crecido mucho. En el año 2016 había 13 ferias, hoy son Sí, 34, así que ha crecido mucho de la mano de la demanda de la gente. Cada una de esas sí, sí, ferias está cada día en un lugar diferente de la ciudad, así que si claro. multiplicás, son 6 días a la semana, si multiplicás 34 por 6, son 200 lugares diferentes en la ciudad de Buenos Aires, donde una vez por semana tenés una feria para acercarte. Comprás productos en muchos casos orgánicos, que vienen directo del mercado central, o de Sí, acuerdos que hemos hecho con los productores del Alto Valle, y entonces pudimos traer peras y manzanas a mejor precio, o con Formosa para no, traer sí, bananas también a buen precio. Sí, la verdad que se llena de gente, ahora están un poquito fiambre, más no, controladas, estamos cuidando la alucinante. distancia, pero están funcionando muy bien. Y es una Sí, sí, eso es ayuda para el alucinante. bolsillo. No, aparte la gente que está ahí, o sea, no, por ahí no tiene, no sé yo cómo se maneja, no tengo ni idea, pero bueno, quiero decir que es más, muchas veces cuando uno va, vas con el carrito, viste, ahora que no te dan bolsa, vas con el carrito, compras de todo y si no te lo acercas a tu casa, o sea, como que hay un manejo de esa manera, porque vos compras un montón de fruta, verdura, lo que sea, tenés cola, y está buenísimo, la verdad que está buenísimo porque también les sirve a ellos, y muchas veces hay también de distintos grupos de alimentación, o sea, un día hay de comida, no sé, italiana, en tal lugar venden comida italiana, entonces todo comida Exactamente. italiana. Otro día es de tal lugar de comida de no sé qué tipo, está buenísimo. Justo antes de la cuarentena había de comida china, eh, Orgánica, pero no estaba la de cuarentena. comida. Sí, Hay una feria vegana también, hay algunas claro. especiales de, por ejemplo, comida francesa, comida kosher, digo, la verdad que hay de todo un poco, hay opciones para todos los gustos. Sí, eso está buenísimo. Escúchame, vos estudiando, porque vos sos contador que te recibiste licenciado en Administración de Empresas. Bueno, que hiciste un magister Es un en máster, sí. licenciado en Hace, Administración de Empresas, hace ¿no? muchísimos años, ya ni me acuerdo de eso. Sí, claro. Y después te metiste en la política. Ah, Sí, tenemos que correcto. aclarar que sos de River. Esto en mi vida no puede seguir. Todos los entrevistados que me dicen Pero notas fueron de yo River. no Me quiero entiendo, Ray, matar. te veo a vos con camisetas de River, de Boca, hay una confusión ahí, ¿eh? No Mis puede hijos ser, son de o de River o River. de Yo Boca. soy de No, Boca. No puedo.
No, pero cuando voy a la cancha de River, voy con la camiseta de River, escúchame, no voy con la Claro. camiseta de Boca a la cancha de River, ni Y en ahí pedo. y gritás los goles de River cuando vas. No, no. Vos sabés cuando jugaba River Boca y una vez le ganamos, yo a mi hijo, que son de River, le decía, cuando había metido dos, le decía dos, dos, dos. Pero en voz baja, pues yo les explicaba, acá te matan, ¿viste? En Argentina no puedes entrar en la cancha de River un gol de Boca porque no, no. Es Y complicado. eso te quería decir, vos ya que estás, o sea, que tenés que ver con la cancha de River, con todo. O sea, ¿cómo hacen con lo que es el medio, lo que tiene que ver con el ambiente en los estadios de fútbol? Mirá, Con, con todo lo que es basura, todo. para poner cada club, Sí, estamos tratando de que tenga un plan de manejo de residuos y trabaja con cooperativas que al día siguiente van y sí, retiran todo el material recuperable. sí. Se consumen kilos y kilos de vasitos de plástico, Mm, de cartón, todo material que puede tener un uso sí, posterior. Así que de a poquito hemos sí, avanzado para que cada club pueda al día siguiente recibir alguna de las cooperativas que trabajan en la ciudad y puedan retirar ese material para que no termine todo en la basura. sí, Tenemos que seguir avanzando claro. para que un día ese plástico deje de generarse. O sea, lo que nosotros tenemos que conseguir es empezar a acostumbrarnos a usar otros materiales. Por ejemplo, sacamos los sorbetes de plástico y empezaron a aparecer de bambú Sí. o de otros materiales. Lo mismo tenemos que hacer con los cubiertos, con las bandejas. Tenemos que... Claro, no, yo como te digo, como vos tenés en la cancha de River no te dan sorbetes, eso es verdad, no te dan, ¿eh? Yo voy y no, sorbetes no te dan, por más que no te dan. Pero te dan Te dan el el vasito de vasito de plástico, sí plástico te lo dan que el lo vaso de terminás plástico, la tirando, gaseosa, para... lo terminás tirando a los 5 minutos. Claro, no, pero te lo dan en vaso de plástico, no sé de qué tipo será el plástico ese, pero te dan un vasito de plástico que de última debe ser lo mismo, supongo yo. No sé cuál es la diferencia entre el vaso de plástico y el sorbete, o sea, el plástico es lo mismo, ¿no? Sí, el vaso, el vaso solo acá, claro. Que el plástico genera muchísimos perjuicios en el ambiente. Claro, claro, y aparte, digamos, es mundial, no es que es solamente Argentina. El Por cambio, todo, supuesto. todo esto de que te dan de plástico en todo, es mundial, no sé. Uno va, ya no quiere hacer nada, pero vas a McDonald's, te dan todo en plástico, lo que sea, bueno, o sea, tiene que ver con todo el tema este de plástico también, ¿no? Exacto. Y una pregunta, y Fidel Corta, que también tiene que ver con vos, que han cambiado todo lo que es el camino, ¿o no? Que Perdón, Fidel Corta a la altura se me de, cortó. ¿Ray qué me decías de Figueroa Corta? no, que Figueroa Corta también han cambiado lo que es la bicicenda y todo eso, lo han cambiado ustedes, ¿o no? Sí, se agregó una senda aeróbica hace ya varios años, ¿eh? Lo que último se hizo el Sí, año pasado fue ponerle luces demarcatorias LED, pero ya está hace muchos años. sí. Yo creo del 2009, 2010 se hizo. Bueno, sí, bueno, no, no, pero hace, está muy bueno, bueno, yo corro, ¿no? Y lo veo y también tenés bebederos, que en el sector Exacto. exactamente donde yo vivo no tengo un bebedero, pero en todo el sector ese está ¿No? alucinante porque tenés un bebedero en todos lados y está Sí. muy bueno. Sí, sí, pusimos un formato medio Y cerca de raro, la medio facultad, extraño, son como unos caños, pero funcionan. Unos caños de color sí, azul, son unos está bebederos raros, buenísimo. pero funcionan. Sí, pero los corredores no sirven, están muy buenos. Sí, obvio. Y también se pusieron varias postas aeróbicas para que la gente... Sí, sí, está muy bueno eso. Escúchame, ¿y qué ciudad? Porque digamos, China está toda contaminada, supongo yo, ¿no? Pero ¿qué ciudad es como lo súper
lo que tiene que ver con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. ¿Qué ciudad es lo máximo en el medio ambiente? Mirá, O hay tiene que haber muchas, alguna, digo, ¿o no? de cada una podemos sacar cosas a imitar. En general, las ciudades nórdicas, Oslo, Sí. Estocolmo, Copenhague, tienen un muy buen nivel de Ah, sí. respeto por el ambiente. En América Sí. podrías decir que San Francisco en Estados Unidos o Curitiba en Brasil también tiene ¿Sí? una política ambiental muy, muy interesante. La ciudad de Buenos Aires te diría que Ah, mira vos, nunca. pero hay ejemplos para sacar de muchas ciudades del Ah, mundo, ¿eh? mira vos. No hay Ah, mira vos, una nunca que hubiera pensado que una ciudad sea... en Brasil o en Estados Unidos. Curitiba tiene Mira, sí. expansión tuvo, donde primero se puso fue ahí en la ciudad de Curitiba, y eso después fue un ejemplo para muchísimas ciudades del mundo. Y usted, vos lo hiciste, digamos, bueno, vos cuando digo vos, tiene que ver con todo tu equipo. El Metrobús, ¿o no? Bueno, pero estás vos, sí. Pero digamos, cuando digo, estás vos metido en este. Sí, claro. Bueno. Y escúchame, ¿y qué tiene? Contanos lo bueno de los paneles solares en Retiro, en el transbordo de Retiro. Que eso está, hasta está vos también en el asunto. Claro. No, te hablaba recién que por ahí no me escuchabas, el que tiene mala señal. Sí, sí. A mi papá le llamaron la atención, porque mi papá puso en su... Sí, sí, se fue... Está en la ciudad y se le fue la señal, a ver. Me decías. Ahí Ahí, está. sí, ahí te escucho, ahí te escucho. Sí, creo que se Dime. cortó cuando estaba hablando de los paneles solares. Te decía que tenemos Sí, de los que paneles solares, sí. asumir que hay que hacer un cambio enorme en la matriz energética de la Argentina, no solo en Sí, la ciudad. sí, Y por eso quisimos sí, señalar la posibilidad que había de escalar estas soluciones de energía solar, de aprovechamiento de la energía solar. Se instalaron en la estación Retiro y se instaló también en algunas estaciones del sí, Metrobús de la 9 de julio. Es el sí, principio, tenemos que hacer muchísimo más de esas cosas para que sí, cada día la energía, el combustible fósil empiece a tener menor participación. O sea, nosotros tenemos que ir al transporte público eléctrico en los próximos 10 años, no mucho más. Hay que hacer un cambio enorme. Por ponerte un ejemplo de cosas que hay claro. que hacer, ¿no? No, pero bueno, es imitar, por ejemplo, mi papá lo puso en su casa, eso de los paneles, no sé qué cosa, cuando le dice que estás loco, que eso, pero él puso eso y dice, bueno, porque cuando no haya más luz, no sé por qué piensa que no va a haber más luz, él va a tener luz por la luz solar, no sé qué cosa. Entonces puso no sé qué panel de no sé qué. O sea, pero él lo hizo, Y por sí, ejemplo, un ejemplo, o sea, mi papá que lo hizo, o sea, no es que me lo contaron. sí. O sea, como usted lo dice, Hoy, por ahí hoy es un montón de gente todavía Hoy todavía no es tan negocio porque tardás mucho en recuperar la inversión, pero de a poco los paneles van bajando de precio, así que en breve va a convenirte, o sea, porque empezás a pagar mucho menos de la factura de luz. claro. No, y aparte está bueno porque uno siente que va ayudando de alguna manera, ¿no?
Porque todo esto, bueno, vos Exacto. tendrás que ver con todo esto del cambio climático que hay, que digamos, ya a esta altura sabemos que no es una mentira esto del, viste que te dicen, no, estos están locos, estos que los, o sea, por ejemplo, yo que no soy vegana ni vegetariana, nada, pero esto del cambio climático es una realidad, digamos, que hay. Es algo que va Por pasando y que en supuesto, algún es una momento, o realidad. sea, que nos va a Es una realidad. pasar, digamos, A año, Ray, se bate el récord de temperatura. Cada año es un... no, si no es normal que uno esté en remera a fines de junio, no es normal, digamos, algo del cambio está. Ahí volviste, sí, estás volviendo. Eh, Andamos re mal hoy con internet. Te a ver, decía que hoy es un sí, grave problema el, el tema del cambio climático. Digo, hay inversiones en New York, en Miami, eh, que están permanentemente invirtiendo plata para levantar el nivel de las ciudades, porque cuando aumenta el nivel del mar, muchísimas áreas costeras van a quedar bajo el agua, y eso tiene que ver con el aumento de la temperatura. Así que hay una relación directa entre las emisiones de gases que la humanidad está haciendo, el aumento de la temperatura y por ende el aumento del nivel del mar. ¿y en Argentina tenemos algún problema en las ciudades costeras, como En tienen otras Argentina partes del mundo, digo? el enorme problema que tenemos en la ciudad de Buenos Aires es que hemos cambiado el clima de cuando nosotros éramos chicos. Ahora pasamos de una ciudad con las cuatro estaciones bien definidas a una ciudad Sí, subtropical, donde el sí, nivel de lluvias es gigantesco. Hoy llueve en promedio 30-40% más que hace 30 años, y no eso me es una vos, consecuencia directa del cambio climático. claro, Implicó, por ejemplo, la obra que te contaba del Maldonado, sí, implicó el cambio de prácticamente en los últimos años, de prácticamente sí, toda la infraestructura de reservorios, de sumideros en la ciudad de Buenos Aires para cambiar el diámetro de los caños, porque no alcanza a desagotar los que estaban anteriores, que eran de fines del siglo XIX. Bueno, en los últimos 10-15 años cambiamos la gran mayoría de esos conductos para que puedan absorber más cantidad de agua. Eso es inversión que sale de los impuestos y que la estamos gastando por culpa del cambio climático. Así que la ciudad de Buenos Aires Escuch- es una directa afectada por esto. y una pregunta, ¿no? ¿El Río de la Plata es un imposible de limpiar o no? No Mirá, es un, digo, no viene solamente por vos, porque vos, o sea, esto viene de hace décadas que está sucio el Río de la sí, Plata, ¿no? más que el Río de la Plata, te diría que tenemos un problema más grave en el riachuelo, Mm, en cuanto a contaminación. Nosotros hemos claro, avanzado mucho en estos años en la mejora del arroyo sí, Sildañez. El arroyo Sildañez es el sí, principal efluente del riachuelo y es quien le proporciona la mayor cantidad de contaminación al río, del lado de la ciudad. sí, Avanzamos muchísimo sí, en su saneamiento y ahora, sí, en los próximos meses, esta crisis puso sí, en suspenso muchas cosas, pero en los próximos meses debería cerrarse el mercado de Hacienda de Liniers, que está en Mataderos en mm, realidad, pero se llama de Liniers, que es el principal contaminante del arroyo Sildañez. Cuando nosotros solucionemos ah, ese mira vos, tema, empezamos a mejorar mucho la calidad del agua en el riachuelo, que es uno de los que contamina el río de la Plata. Independientemente de claro, eso, tenemos algún plan todavía en estado muy embrionario para sí, intentar en los próximos 5 a 10 años devolverle, y voy a usar un término nuevo, devolverle al Río de la Plata la bañabilidad. O sea que, igual que en Uruguay, en la ciudad de Buenos Aires, sí, nos podamos en claro, algún momento usar el río para meterlos en el agua. Eso es un plan de claro. largo plazo que requiere de la colaboración del gobierno nacional, del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno de la ciudad, pero estamos trabajando. Vos
¿Vos en algún momento te pudiste meter en el Río de la Plata, por ejemplo? Yo de que nací como que No, es no, imposible, no. no sé. No, el Río de la Plata se prohibió bañarse en 1960, unos años Ah, antes de ok, que yo está naciera. prohibido. Sí, Está sí, bien, sí, está sí, sí, prohibido, hace digamos. mucho. Pero bueno, Pero si en nuestros algún padres momento sí está... podrían meterse, ¿sí? Claro, 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 está bien, está bien, está bien. Bueno, Ahí donde escúchame, hoy y está la reserva ecológica, hay claro, un que mucha playón gente que corre hay, por ahí. claro, Sí, yo bueno, no hay fui, unos pero escalones donde sí, hace muchos años eso se llamaba Bañero Municipal, Costanera sí. Sur, y vos te podías meter ahí. ¿Y han hecho balnearios ustedes? Creo que sí, ¿no? Para que la gente pueda en el verano. No porque en la ciudad está prohibido meterse al No, no río, digo lo que sí en el hemos río, hecho pero es, sí, lo que sí hemos hecho es decía, en sí en el Parque lugares de los públicos, Niños, ahí yo. donde, sí, Claro, donde en dos lugares, claro, en el Parque Indoamericano en el sur y en el Parque de los Niños en el norte, todos los años en el verano armamos algo que se llama Buenos Aires Playa, que ya lleva 11 años, claro. donde Sí, sí, sí. se generan juegos de agua y solarios y arena Claro, y entretenimientos para que claro, las familias puedan ir con sus hijos a pasar un día de vacaciones. Aquel que no se claro, pudo claro. ir por problemas económicos o por temas de trabajo puede ir y puede pasar el día ahí. Eso ya lleva 11 años. Claro, claro, sí, 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 eso digo que está buenísimo. Está ¿Y qué muy te iba a bueno, sí. decir? No, está bueno para, bueno, y o sea que tenemos muchos proyectos que veremos cuando pase todo esto de la cuarentena, que no te pregunté si es que vos sabés que si sigo o no la cuarentena, no pregunté, porque no nos vamos a meter en quilombo. No, la verdad es Así que que bueno, ya, estamos muy atentos y preocupados mirando la evolución de los casos. Todavía tenemos unos días más antes de que se venza este plazo que puso el presidente. Nosotros, Ray, como Albert, sí, siempre, tratamos de tomar las decisiones con datos. Entonces vamos siguiendo claro, día a día la cantidad de contagios, la cantidad de fallecidos, la ocupación de las camas de terapia intensiva, que es el lugar más claro, es sensible terrible, sí, de esta crisis, sí, y en función de eso sí. vamos tomando las decisiones. No, uno ve, yo digo lo que veo en la tele, ¿no? Uno ve que por ahí, no sé, en tal lugar hay, o en toda la ciudad, no sé, hay 5.000, no sé, 200 camas, ¿no? En terapia intensiva. ¿Y cómo hacemos? Porque uno ve los muertos que hay en otros países y dice, ¿cómo hacemos para que, o sea, no sé, un hijo tuyo va Todavía, jugando bajo, sí, o un hijo todavía tuyo va estamos, jugando y dice, no estamos. Dale, dale. no, pero tenemos como un 60% de ocupación, o sea que tampoco es que nos sobran tantas camas. Todavía en la ciudad de Buenos Aires todavía estamos bien por debajo del 50% de ocupación. O sea, Ah, tenemos resto todavía. Estamos alrededor del 40% de ocupación de las camas de terapia intensiva, tanto del sistema público como del sistema como el privado. Pero privado. bueno, hay que Claro. seguirlo todos los días, hay que mirar cómo evoluciona la cantidad de camas ocupadas y la cantidad de casos que se detectan. Estamos yendo a una estrategia que se llama de supresión, que es ir barrio por barrio a buscar a los contactos estrechos de los contagiados para lo más Sí, rápidamente posible aislarlos y evitar que sigan contagiando. Eso nos está dando buen resultado en la ciudad. claro, ¿no? Sí, uno pregunta, por ejemplo, ¿no? Mis viejos son bioquímicos, se pregunta, bueno, ¿y cuál fue el primer caso? Porque cuando yo estaba en Oriente, decía, esto ojalá que no llegue a Europa, porque cuando llega a Europa se mueren todos. Fue lo que yo pensaba porque allá Sí, son rectos, ¿viste? En Japón. Ninguno te va a dar como, no son como Argentina. De repente, cuando llega acá y vos decís, ¿cómo vas a hacer para mantener la cuarentena? Digo, hay lugares donde no pueden respetar la cuarentena porque es real que no pueden comer, sino es un tema que tiene mm, lógica. Y, y bueno, el tema de todo esto del hisopado, de los test y lo que sea. Entonces, uno también sirve para amenazar, yo amenazo a mis chicos también, les digo, cuídate, porque si no te hago un hisopado, ¿viste? Como ellos ahora ya se ve cómo se hacen los hisopados, le tienen terror a los hisopados, y entonces le digo, cuídate porque si no te hago un hisopado, le tienen pánico, ¿viste? No es fácil. la verdad ¿Y ustedes cómo que saben? son tiempos difíciles. Porque ustedes, digo, ¿Qué decías, perdón? ustedes se tienen que cuidar un montón. O sea, Sí, ustedes que sí, sí, trabajan sí, en la sí, política.
nos testeamos lamentablemente eh, por temas de seguridad laboral, nosotros seguimos trabajando y nos cuidamos lo máximo posible y de hecho yo me testé la semana pasada para estar tranquilo de que estábamos bien. Por eso también implica ¿Duele el, te- toda una situación interna. No, no, no duele para nada. duele el testeo? ¿No? En lo más mínimo, Así lo como más ser mínimo. humano Es común y un, corriente, ¿no? no, no, en lo más ¿No mínimo, lo más duele? mínimo. ¿Y Es un hisopo que se pone en la nariz. vos estás alejado de tu familia? ¿Por las dudas o no? No No sé, ¿cómo es el tema? definimos Porque tener te dio algunas negativo. normas de... Sí, ahora, pero antes definimos tener algunas normas, como por ejemplo cuando llego, sacarme la ropa, lavarme las manos apenas llego, en cada lugar al que voy Claro, tratar de no tocar las cosas, tratar de no tocarte la cara, que parece una tontería, pero es claro. algo muy común. Sí, Cambiar este hábito, estar todo el tiempo tocándose la sí, cara, lleva un sí, trabajo consciente, usar barbijo, mantener la sí. distancia. Pero son todas pautas de comportamiento que hemos incorporado en los últimos meses. Yo estoy acá viviendo con tres de mis hijos, pero tengo uno que está Sí. casado con... El tema va a ser el mate, ¿no? Digamos, los argentinos. Te No sé decía si que me el escuchaste, tema va a creo ser que el se mate de los cortó. argentinos, ¿no? Esto de compartir el mate. Sí, se cortó. No te decía yo, el tema va a ser compartir el mate, que mi mamá me decía, el mate es terrible, te puedes contagiar absolutamente todo. No es solamente coronavirus, todo lo que te puedes contagiar a través del mate. Yo decía, no, o sea, como que ahora Y uno vamos no va a a tener poder que cambiar compartir el nuestras mate costumbres, sí. con... Terrible, terrible. Bueno, ¿y esto cuándo Y suponemos, sí, sí, sabemos por ahí, algo de cuándo vendrá con... círculo familiar, sí. Sí, yo te preguntaba, cuando venga cuando termine cuando hagan la vacuna, ¿no? Del coronavirus, ¿va a venir a Argentina igual que a todo el resto de los países o no? Porque según decían Mira, iba a ser yo igualitario creo que para todos. cuando eso ocurra, que esperemos sea lo más rápido posible, va a ser Sí, va a ser un costo que asuman los gobiernos. Yo no me imagino vendiendo en las farmacias las vacunas, sino que cada gobierno se va a no, claro. ocupar de comprar las dosis necesarias para sus Sí, habitantes. Así que no, no creo que haya sí. una discriminación. Lo que sí seguramente va a pasar, que el país de donde se Que no tengamos produce va a plata. ser quien primero que el que Claro, primero tenga a sus vez, compatriotas vacunados y de a poquito claro. irá Sí, llegando, pero esto va a sí, necesitar un esfuerzo logístico gigantesco, para vacunar a 3.000, sí. 4.000 millones de personas. No, no, aparte, digamos, los que pusieron más plata, que son los chinos y los yanquis, nos sacan un tercio de la población, ya está, no quedamos, o sea, de ahí a que vuelvan a producir, o sea, no sé cuánto Y sí, faltará, ¿no? Pero bueno, sí, va a llevar un tiempo, igual para mí eso es un problema de segundo grado. El principal desafío ahora es es que que se, lleguen a buen puerto todas las iniciativas de vacunas que están dando vueltas. claro, claro, claro. Bueno, escúchame, ¿y vos seguirías siendo político o no? Así como un cierre, te pregunto. Mirá, yo empecé en esta actividad de grande, no es que ¿Sí? arranqué como muchos que empezaron en su adolescencia, yo arranqué en esto a los 38, 39 años y la verdad que muchas veces lo hablo con mis hijos y con conocidos, descubrí algo que me apasiona. Hasta ese momento yo trabajaba en mi profesión, administrando empresas, la verdad me iba muy bien en la actividad privada y un día Claro, descubrí esto del servicio público y pasé de hacer lo que me gusta a hacer lo que me apasiona. Y parece que es una diferencia chiquita, pero es una diferencia gigante, ¿eh? claro. Esta cosa de poder cambiarle la vida a la gente, de poder ayudar, de poder ver que lo que haces está ahí a la vista de todo el mundo, la verdad es muy gratificante. Y yo hace 17 años que estoy en esto y la verdad es que tengo el mismo entusiasmo que el primer día. Tengo ganas me siento contenido ahora de no poder ejecutar todos los planes que teníamos pensados para este año, que muchos lamentablemente los vamos a tener que suspender o borrar directamente por el problema económico que se viene. Pero la verdad es que es muy gratificante y es un enorme privilegio trabajar de lo que te apasiona.
Digo, muy poca gente puede hacer lo que le apasiona. En general hacen lo que pueden. Digo, tener el privilegio Claro, de obvio. hacer lo que te No, apasiona y digo, vivir pero de igual ustedes eso es maravilloso. siguen trabajando vía Zoom, o sea que en realidad por ahí es más lío, porque yo lo que veo es que trabajan todos vía Zoom, o sea que están todo el día conectados vía Zoom hablando, lo que sea, por ahí no en persona, pero sí vía Zoom que es más caótico, porque por ahí es una Sí, reunión con 20 personas y listo, pero ahora es vía Zoom, es un quilombo, ¿o no? sí, personalmente tratamos de hacer la menor cantidad posible de encuentros. La gran mayoría son por estas plataformas y exige una atención diferente, ¿eh? Vos lo estarás viendo también. Necesitas estar muy encima, por ahí estás muy atento. Si perdiste el sentido de toda la reunión, digo, la verdad que a veces es exasperante y requiere una Claro, atención distinta. A mí me pasa que por ahí estoy 3, 4 reuniones seguidas y termino destruido y uno piensa y dice, che, estuve 3, 4 minutos, 3, 4 horas, no es tan grave. Y sin embargo estás cansadísimo como si hubieras claro, estado 8 horas reunido. claro, claro, claro. O sea que seguís eligiendo ser político. Sigo Por ahora, eligiendo el servicio público, que insisto, es muy, muy gratificante. Tiene sus sinsabores, como todo, pero es muy gratificante. claro. Y otra cosa, vos también das clases de rugby, en las inferiores de rugby, ¿o no? Porque ¿de qué club eras? Sí, trabajé, ayudé, no trabajé, ayudé unos años en el Club San Patricio. De chico jugué en Deportiva Francesa en San Fernando y después, ya de grande, cuando mis hijos empezaron a jugar al rugby, estuve ayudando bastante, 4 o 5 años en el Club San Patricio, pero es algo que lamentablemente tuve que dejar porque no me daban los tiempos. Claro. Hasta que tuviste que dejar cuando empezaste a enseñarle a tus hijos que te puteaban, ¿o no? ¿No? No, 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 no. No, tuve que dejar en el 2015 cuando fue la campaña para presidente y para jefe de gobierno. Me empezó a llevar demasiado tiempo y ya no podía estar Claro, en los entrenamientos de la semana, que son los más importantes. Porque el fin de semana se juega, claro. pero lo Sí. importante es lo que uno hace en la semana y no llegaba. Y los entrenamientos eran a las 7 y llegaba tarde todos los días. La verdad que era una falta de respeto para los chicos. Así que di un paso al costado para que el resto de los compañeros pudiera seguir. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por informarnos sobre Bueno, gracias a todo. vos. Eh, Como vecina de la ciudad, bueno, hace 105 días que no estoy en la ciudad, pero soy vecina de la ciudad. Así que me gustan mucho más allá que yo no hable de política, pues vos me digo todas las puteadas de absolutamente todo, pero los cambios en la ciudad están buenísimos, la verdad que sí. Pero Los es algo, bebederos, es cosas algo alquinables, la que bicicenda, es algo, Ray, que tenemos está que mal, pero evolucionar bueno, como sociedad, porque no está bueno que porque uno piense diferente, enseguida aparezca la te putean. descalificación o el insulto. No está bien, tenemos que aprender que hay diferentes miradas de la vida, que hay diferentes miradas de la cosa pública, que hay diferentes maneras de encarar un problema y que eso no te hace ni mejor ni peor. Digo, simplemente es el rol que te toca, a veces te toca estar en el oficialismo, a veces en la oposición, eso no te hace ni mejor ni peor y mucho menos te hace merecedor de un insulto. Digo, en otros países del mundo con democracias más consolidadas, uno se Sí. siente absolutamente libre de expresar su opinión o su posición política y nadie lo cuestiona o lo discrimina por eso. Es algo en lo que todavía tenemos que avanzar un poquito más como sociedad, me parece. Mira, yo quiero valorar una cosa. Primero, vos sos de River y yo soy de Boca y no nos estamos matando por eso. Pero aparte, que yo No el otro pasó día, nada. cuando le hice un zoom cuando le hice un zoom, no, cuando le hice hablé con DiPiace, que te dice, que vos estabas, que yo te critiqué, che, pero en tal lugar falta un bebedero. O sea, te hice una crítica en tal cosa. Y vos, todo bien, me escuchaste, me dijiste, no, mirá, está en tal lugar, que esto, que lo otro. Y él te ves charlando con vos, habiéndote criticado que en tal lugar no había bebedero. O sea, así tiene que estar la vida, ¿no? Que te critiquen porque que esto, que lo otro. No está bien. O sea, uno tiene que poder vivir en sociedad teniendo distintas opiniones y poder hablar igual. O sea, me Exactamente, parece muy bien eso y exactamente. te lo valoro muchísimo. Nos enriquece muchísimo el poder escuchar opiniones diferentes. Uno aprende siempre, aprende mucho más, mejor dicho, de las cosas que salen mal que de las cosas que salen bien. Si uno lo tiene adentro, la verdad que es un enorme avance entender que aprendés
de las cosas que te marcan y no de las cosas que vos te crees a vos mismo. O sea, comprarte tu relato siempre es un error, porque más tarde o más temprano uno tiende a enamorarse de sus ideas y deja de lado las otras. Es importantísimo escuchar a la gente. Yo creo que el gran secreto de esta No, actividad no, quería decir. es estar lo más cerca posible de la gente. No, no, por eso, te quiero agradecer mucho. Nada, yo quiero decir que yo, o sea, lo positivo que veo, te lo digo, lo negativo que veo, yo te lo dije la otra vez, pero, o sea, yo veo la ciudad mucho más limpia, mismo en la Boca, todo que uno va y está limpia, o sea, realmente así, uno va a la cancha, o sea, en la cancha, en los lugares públicos, la ciudad está más limpia, y eso por ahí tenés que ver vos, creo que tenés que ver vos, pero está buenísimo, o sea, está muy bueno que la ciudad sea así que nada, te agradezco como ciudadana que la ciudad pueda cuidarse así de esta manera. Y muchas gracias por Bueno, haber podido hablar con vos. gracias a vos, Ray. Un beso enorme, muchas gracias. Se te corta. Chao, chao. Un beso grande. Gracias. Chao, hasta luego.